comenzamos con una luctuosa, Félix Cumbé. Mucha gente de atrás lo recuerda, falleció en el día de ayer. Parece que tenía varios días en cama. Con esa, no sé si una bachata. Una bachata, sí. La gente no lo recuerda bien, pero Fernandito, a mí me llaman Félix Cumbé. ¿Por qué me llaman de esa manera? ¿Sabes, Fernandito? Sí, por el Félix Cumbé porque pegó eso. Exactamente. Y tuvo Mírala ahí, con Aníbal Bravo. Es el gatico, es el gatico. Nunca supimos el precio del gatico. Exactamente, miren, eso es los tiempos del show del mediodía. Aníbal Bravo estaba ahí, pero bien. Paz a sus restos, conformidad a sus familiares, como siempre se dice. Entramos en materia de este miércoles 12 de febrero. Señora, hay una expresión, a mí no me gusta comenzar negativo, que dice, con candela y puya hasta el diablo suda. Entonces yo digo, con tapones y apagones, no encuentro el calificativo. Pero se han incrementado los apagones, ya sabemos que es un dolor de cabeza hasta para el presidente de la República, y los tapones han estado increciendo. No sé qué ha pasado los últimos 2 días, me imagino que serán las lluvias, pero en el kilómetro 9, y vuelvo con el 9, y ahora no podemos echarle la culpa del INE, se están formando unos tapones infernales porque se han hecho varios embudos. Por ejemplo, los que llegamos del oeste, o sea, de los Alcarrizos para acá, para entrar al 9 se hace un entaponamiento brutal porque ahora lo han puesto expreso, los 2 carriles, son 3, pero hay 2 porque están trabajando todavía en los bordillos, para el elevado de la Núñez. Entonces, todos los que van a la derecha para coger la Luperón o llegar a la Núñez de Cáceres, comienzan a presionar para entrar. Y se arma un tapón que a las 12 del día, antes a las 10 de la mañana bajaba, a las 12 del día hay un tapón que pasa de la Monumental. Incluso el lunes al mediodía, a las 12:30, tuvieron que abrir un carril de contraflujo para poder desahogar un poco. Lo mismo está ocurriendo del este hacia el oeste, porque han hecho expreso el elevado de la Núñez, y los que van a doblar a la Núñez de Cáceres o los que van para la Luperón, el tapón llega hasta aquí, hasta la de Filló, porque lo está regulando un semáforo que debe durar 1 minuto, 2 minutos. Entonces, ahí hay que intervenir, creo que la Intran, porque incluso ya están poniendo algunas señales, unos letreritos pequeñitos que dice hacia la Luperón, hacia las Núñez, hasta que la gente se acostumbre, pero se han creado unos embudos grandes, tapones y apagones. La positiva es la remesa. El informe de enero, 935.6 millones de dólares, un incremento interanual del 7%. Ahí no se refleja lo que dice mucha gente, que van a bajar las remesas con las deportaciones de troll. Yo creo que no, porque la generalidad del dominicano está legal allá en Estados Unidos. La generalidad de los más de 2.300.000. Y eso no va a afectar mucho. Al contrario, es increciendo porque ayer precisamente nuestro Banco de Reserva amplió su oficina de representación en Nueva York, en Washington Heights. ¿Por qué? Porque se ha desbordado. Dice Samuel Pereira que ha tenido un crecimiento superior a 7 veces lo proyectado y que están atendiendo más de 100 dominicanos en la oficina de representación que tiene el Banco de Reservas. Eso es positivo. Yo sé que las remesas van a seguir llegando y van a ser menos los deportados que van a llegar que las remesas, aunque tal vez lleguen algunos. Donde están llegando, Catherine, es a Venezuela. Le tiran el primer vuelo con 191. Dice Estados Unidos que hay varios del tren de Aragua ahí. 10, decía, que habían 10 personas. Que tengan cuidado. Y fue Diosdado Cabello y lo recibió personalmente. Se hizo hasta un selfie. Sí, personalmente. Pero ojo. Lo fueron a buscar en un avión de Conviasa. Eso es significativo. Es significativo porque se dice que uno de los acuerdos de Richard Grenell fue eso, los vuelos de Conviasa. No, que esto es especial, nada más. No. Parece que va una autorización para los vuelos. Es que tuvieron que haber levantado alguna, porque si no los aviones no hubiesen podido entrar. Pero bien, pero ellos entran y salen. Sí. Acuérdate cuando Alex Saab, que se llama,
Ahí dijeron un permiso para Ese que usted... querubín, para que ese usted- sí, querubín, ese angelito. hasta funcionario, ministro, un permiso. Entonces aquí vienen y confiscan un avión, pero autorizan a la Conviasa de Chávez Que Para que vaya. vaya. para que entre a cualquier parte, con la autorización de cualquier venezolano que quiera montarse en el avión. Yo me imagino que pocos se van a aventurar. La van a llevar Eso los de deportados. querer montarse, eso hay que ponerlo entre Eso hay que comillas. ponerlo entre comillas, exacto. Entonces, tomen datos de esa situación y llegando los deportados, pero lo que quiero hacer el enganche es que aquí no van a llegar tantos deportados, aunque el domingo hubo una reunión de migración, de Supérate, Gloria Reyes, y de UNICEF. No sé qué buscaba UNICEF, haciendo un plan para recibir a los deportados. No sé, que me den más datos al respecto porque no entendí nada. Los buenos días. Bueno, buenos días, Nelson. Qué bueno que tú tocas el tema migratorio, porque por ahí vengo con una información de la que he podido saber en las últimas horas y que ya viene surgiendo desde hace meses. Y en aras de tratar de que se resolviera en el camino, pues habíamos intentado hablar con algunas personas y saber si definitivamente esto es algo que se mantenía en el tiempo o que había una situación coyuntural. Pues resulta que no, y que es un... No me gusta compararlo, pero sí, a veces hay que hacer ese tipo de comparaciones. En el caso de Félix Cumbé, que lamentablemente falleció, ¿ustedes saben cuándo obtuvo su nacionalidad ese señor? En 2022. Ese señor ingresó a República Dominicana en el año 74, 73. Y por la imposibilidad de obtener documentación en su país, al parecer se hizo algún enlace con el consulado de la República Dominicana en Juana Méndez, que pudo de una manera u otra conseguir su documentación y finalmente, después de 40, 50 años, obtener documentación, sobre todo naturalizarse en la República Dominicana. Un hombre que siempre dijo que estaba dispuesto a aportar al país, que fue reconocido por múltiples instituciones culturales. O sea, un hombre de bien, un hombre que se incorporó a la vida civil, a la vida ciudadana de una manera ejemplar, pero que por el traspié de lo que ocurría en su país en más de 50 años nunca pudo tener un estatus de naturalización en la República Dominicana. Yo quiero hablar del caso de los venezolanos y no necesariamente de los que están siendo devueltos a Venezuela en los aviones de Conviasa que el señor Trump sí ve con agrado. Me refiero a los venezolanos que están en República Dominicana y que formaron parte del Plan Nacional o el Plan de Normalización de Venezolanos que se dio, amigos, en el año 2021. En ese plan se pudieron inscribir unos 40.000 venezolanos aproximadamente. El proceso duró un mes. Y se sabe que quizás más de 80.000 personas quedaron fuera. 60.000, entre 60.000 y 80.000 personas es el rango. Durante todos estos años se ha insistido y se ha solicitado de múltiples maneras a los directores de migración que han estado, a los ministros de Interior y Policía que han estado, porque han sido dos en ambos casos, que el Consejo Nacional de Migración se reúna y establezca la posibilidad de que ese plan no solamente se amplíe para que las personas que no pudieron formar parte del plan de normalización de venezolanos, pues definitivamente lo hagan, porque son personas que quieren estar acogidas a ley. Lo más grave de esto es que la mayoría de ellos son niños. Y la mayoría de ellos son niños porque los grupos familiares que pudieron acogerse al plan no necesariamente contaban con el recurso económico en el mes en el que se llevó adelante el proceso para poder inscribir a todo el grupo familiar. La promesa era que ese plan se iba a extender, que se iba a ampliar, y eso no ha ocurrido. Entonces, aprovecho el espacio para solicitar de manera quizás, formal por esta vía, aunque también entiendo que se están haciendo las gestiones necesarias, los contactos necesarios, y que hubo incluso una reunión con la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, el 14 de enero, en donde ella dijo que eso había que resolverlo, porque definitivamente era una promesa, o sea, no es que se está pidiendo nada nuevo, era parte de los compromisos que se establecieron en el protocolo, que eso se iba a llevar adelante. Entonces, bueno, ya que ha pasado casi un mes de esa última reunión y que todavía los venezolanos que están en esa situación, pues no hayan cómo resolver su situación, pues quizás que ya que estamos hablando de migración y de que queremos migración regulada, que queremos migración con propósito, pues que se haga en virtud de que esa población que se encuentra en el país pueda tener sus documentos, que puedan tener en orden sus proyectos de trabajo y que en caso de que quieran regresar a Venezuela, que algunos lo harán, otros no,
pues puedan hacerlo con regularidad. El asunto se agrava, por supuesto, desde que en julio la embajada o el consulado venezolano está totalmente cerrado. Mucha gente en República Dominicana con pasaporte vencido, pero tampoco pueden salir del país a un tercero para definitivamente regularizar su estatus. Hay un tapón allí y no es el tapón del Darién. Bueno, no es el tapón del Darién, pero veremos cómo se desenreda ese tapón. Buenos días, Catherine, Yulisa, Nelson, amigos que nos sintonizan y que nos escuchan. Bienvenidos a CDN y gracias por la oportunidad de, como todos los días, permitirnos entrar en sus hogares y comentar un poco las noticias. Antes que nada, in limini litis, como dicen los abogados, felicidades a Joaquín Ramón Martínez Sabina. Joaquín Sabina, quien nació un día como hoy en Úbeda, 1949, 75 años. Solo los que saben de lo que yo le estoy hablando. Así que atención, Freddy, en la zona colonial, allá en la Isabela Católica, estaremos por ahí. Y atención a mis compañeros de equipo y de planta, probablemente llegaremos tarde mañana. En otro orden, un día como hoy también nació Charles Darwin. Hoy es día de Charles Darwin, una persona que nació hace 200 años. Usted me dirá, bueno, ¿de qué estamos hablando? De la evolución de las especies, de cómo un ser humano y una teoría pudo romper a la historia en dos, literalmente, aunque todavía al día de hoy haya negacionistas de la evolución, pero es importante saber desde dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos, bueno, lo sabrá ahora mismo Donald Trump, porque todos los días, como venimos diciendo reiteradamente, es noticia. En el día de ayer firmó otro decreto donde amplía los poderes de Elon Musk en la Oficina de Eficiencia de la Gestión Estatal, la DOGE. Y bueno, entre las cosas que dicen que para contratar a una nueva persona hay que despedir a 4. Ya usted sabe por dónde va el asunto. Y para muestra el botón de la USAID, si así será la criba que se le está haciendo y el adelgazamiento que se le está haciendo a la administración norteamericana, pues esperan muchas cosas también. En el día de ayer, Zelensky, en el periódico The Guardian, señaló lo que se sabía desde que empezó la guerra de Ucrania, que todo es por un tema de minerales, materias primas, lo que siempre ha sido desde que la Orden Teutónica invadió Ucrania en el siglo XI o XII, que no recuerdo. Al final de cuentas es lo mismo, los minerales de Ucrania, el granero de Europa. Y Trump quiere tierras raras y a cambio de toda la ayuda que ha dado Estados Unidos, y quiere contratos, y Zelensky está dispuesto a darle tierras raras y contratos. Y entonces uno se pregunta, ¿y para qué fue la guerra entonces? Toda guerra es un negocio. También señalar que en el día de ayer Daniel Noboa, presidente de Ecuador, está denunciando irregularidades. La paloma tirándole a la escopeta a un hombre que tiene un estado de sitio en Ecuador. Y ahora él está diciendo, como no ganó en primera vuelta y sacó menos de un 1% de diferencia, que hay irregularidades, que la oposición hizo irregularidades. Me recordó 1978, Nelson, cuando el Balaguer en sus 12 años señaló que Guzmán le hizo fraude. Pero bueno, así son las cosas. En otro orden, en el plano local, Leonel Fernández en el día de ayer a las 6 de la tarde, en un tuit en su cuenta de X, colgó un video de 4 minutos donde señalaba, exigía transparencia en el manejo de las tierras raras. Y no solamente exigió transparencia, sino que puso sobre la mesa, y bienvenidas sean, una serie de sugerencias al gobierno que son pertinentes, que es válido que el gobierno pues tome nota de ellas y no hay por qué descartar o desechar lo que señala el presidente Fernández sobre la base de sus actuaciones anteriores en el poder, porque él está hablando hacia el futuro y no tenemos que mirar hacia el pasado. Y yo le agregaría a todo lo que él dijo, que no se olviden también de que en los partidos de oposición hay importantes y capacitados técnicos, mineros y químicos que podrían aportar en la labor del gobierno de gestionar de una manera más eficiente y transparente este recurso que es de todos los dominicanos. Y finalmente avanzamos en el índice de transparencia internacional, avanzamos a la posición número 36, con 36 puntos en el puesto 104. Y bueno, eso no es relevante si el índice es de 100 y estamos en 36, pero definitivamente que sí lo es si vemos que desde el 2020 al 2024, en 4 años, hemos avanzado de 28 puntos a 36. Sí, ciertamente, como dice Participación Ciudadana, quizás sea insuficiente, pero estamos avanzando y de manera constante y sostenida. Y eso, en definitiva, es lo importante.
Buenos días. Bueno, buenos días. 7:19 de la mañana. Han hecho ustedes, compañeros, un resumen interesante de cómo amanece el país y de cómo venimos desde anoche. Solo agregarle 3 cosas. Las remesas han subido en República Dominicana un 7% en enero del 2025, dice el Banco Central. Remesas desde Estados Unidos y España, 2 países que están convulsos con el tema de las deportaciones. Específicamente, el 87.7% viene de Estados Unidos, dice el Banco Central, y esto en flujos formales, no flujos informales que podrían ser aún más. Dice el Banco Central que además la tasa del desempleo, analizando cuando habla de las remesas, cuáles son los factores de equilibrio o estabilidad que hacen que suban las remesas, habla de la tasa de desempleo que disminuyó un 0.1% en Estados Unidos. En diciembre se situaba en 4.1, en enero al terminar está en 4.0. O sea que las deportaciones parece que son un poco más de propaganda que de resultados, al menos en los resultados negativos. Se habla de que se recibió en República Dominicana pagó para final de enero 935.6 millones de dólares en remesas de dominicanos a sus familias en República Dominicana mientras ellos estaban en Estados Unidos. O sea que parece que la cosa no es como se pinta y que la propaganda, las relaciones públicas o las notas de prensa no siempre traen la transparencia o no siempre traen la verdad. El Papa ha criticado justamente durante el día de ayer las deportaciones de Donald Trump y dijo que esto de estar mandando gente para su casa simplemente y apresándolas simplemente porque están ilegales, eso no va a terminar bien. Y que hay que dejar de deportar personas, decía el Papa, respondiendo los argumentos del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que había dicho en el fin de semana cuál era la mística de las deportaciones en Estados Unidos y cómo ellos querían hacer una especie de limpieza por seguridad nacional. Al Papa eso como que le picó y ha respondido en una carta que ha enviado a todos los obispos y ha hablado específicamente de esto. El zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, le ha respondido al Papa y le dijo, es muy bueno hablar de inmigración cuando el Vaticano está rodeado de unos muros donde no puede penetrar nadie. Déjenlo abierto para que entren los inmigrantes. A ver si podemos hablar de forma equilibrada. Al Papa que se dedique a lo que se tiene que dedicar, le ha respondido la Casa Blanca. Y Tom Homan ha pedido que si quiere que le midan los muros fortificados que rodean al Vaticano, que hay que ir a la práctica para poder dar el ejemplo. También Zelensky, porque una cosa es con guitarra y otra es con violín, dicen aquí cuando estamos en campaña. Vladimir Zelensky, porque así por la buena cualquiera, ha dicho que ya le está dispuesto a negociar los territorios de Ucrania con Rusia, que ya nada más hay que sentarse y que el intercambio de territorios puede hacerse en el momento en el que ya decidan sentarse y que él está dispuesto a renunciar a los terrenos que se cogieron en la región rusa de Kursk, que colindan, por decirlo en dominicano, con Kiev, y que no habría ningún problema, que esta negociación o este comienzo de negociación podría, o entendían ellos que podía haber venido desde que se tomaron esos territorios colindantes con Kiev hace aproximadamente 6 meses, que no hay ningún territorio en primacía, que ellos entiendan que deba ir primero para la negociación, pero que están completamente dispuestos a llegar a una negociación con Putin y Trump de intermediario. La verdad es que como Estados Unidos ya cerró la llave del armamento, ya no hay más ayuda para guerras, según ha dicho el mismo presidente y según ha dicho Marco Rubio, que es el canciller de Estados Unidos, pues se acabó el oxígeno para la guerra, hay que sentarse a negociar. Así por la buena cualquiera, cuando ya las cosas hay que darle un poco más la cara, para que ustedes vean que una cosa realmente es con guitarra y otra cosa es cuando toca ver la realidad. Vamos a pasar 7:23 de la mañana con Carolyn Cuevas, que está lista para contarnos qué es noticia de portada en el Caribe y CDN. Adelante, Carolyn, buen día. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe con el ingeniero Osiris de León, quien participó en la entrevista especial de El Caribe CDN y despejó dudas respecto al anuncio de explotación o exploración más bien de tierras raras en República Dominicana.
También tenemos la posición de Leonel Fernández, quien reclama transparencia y regulación con las tierras raras, sugirió medidas para garantizar el manejo adecuado de estos recursos mineros. En temas económicos, las remesas crecieron 7% en términos interanuales, de acuerdo con un informe del Banco Central de República Dominicana. Cerramos la portada con el presidente Donald Trump, que firmó una orden ejecutiva para reducir la plantilla de la administración pública y otorgar más poder a Elon Musk. En la contraportada hablamos de deportes y del Cibao FC y las Chivas, y es que ambos oncenos se medirán en el partido de vuelta de la Copa de Campeones a celebrarse en Jalisco, México, a las 9 de la noche. Pasamos ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del lamentable fallecimiento la noche de este martes del reconocido bachatero Félix Cumbé, luego de haber enfrentado complicaciones de salud que lo mantenían ingresado en un centro médico. En otra nota que ampliamos, se entrega a las autoridades uno de los imputados en la operación Guepardo por estafa inmobiliaria, y está bajo arresto el hombre con alegados problemas mentales que agredió feligreses en una iglesia en Higüey. Les invitamos a que visiten siempre nuestro portal cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Vamos al reporte del clima. En estos días no ha habido mayores novedades. Jim, ¿qué hay de nuevo? Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer las informaciones del tiempo para República Dominicana, ya que el panorama meteorológico va a continuar dominado por los vientos húmedos que llegan desde la región marina. Pero también hemos tenido la influencia de una débil vaguada en nuestra zona de pronóstico, generando algunas lluvias dispersas en el norte, noreste, hacia el este, localidades del sur y del sureste, así también algunas comunidades de la zona montañosa de la cordillera central. El oleaje ha estado irregular en la península de Barahona, desde Pedernales hasta Barahona específicamente, y desde Punta Cana hasta Montecristi. Esto se ha debido a la influencia, primero, de un sistema de baja presión al norte de Colombia que ha impulsado este oleaje en el Mar Caribe y algunas ráfagas de viento. Pero en la costa atlántica hemos tenido esas olas irregulares por un sistema de alta presión ubicado al norte del Caribe. Así también han llegado algunas ráfagas de viento desde el Atlántico hasta nuestro país. Para hoy se espera la producción de algunas lluvias, especialmente esta tarde, esta noche, y a partir de mañana vamos a recibir la cercanía de una vaguada, la cual estará incrementando el potencial de lluvias en República Dominicana, tanto mañana como el viernes, el sábado y el domingo. Luego estará saliendo el Frente Frío número 26 desde Estados Unidos para ubicarse al norte de la región caribeña. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Son las 7:33 minutos de la mañana. Leemos sus comentarios brevemente en Facebook Live. Ahí está conectada Jacqueline Pérez, nos manda saludos, bendiciones, gracias desde Atomayor. Dionisio Paulus también, Pedro Celestino Rodríguez. Nos solidarizamos con el planteamiento de Catherine sobre el venezolano sin documentación. Gracias, Pedro. Un abrazo. Josefina Taveras, desde San Pedro de Macorís, nos manda saludos. También Cristian Segura dice, para el equipo de periodistas de la mañana, bendiciones de Santiago Villa Olímpica. Josefina, creo que ya la había saludado. Jocelyn Martínez, Catherine, Dios les bendiga. Amén. Guadalupe, Nelson piensa que es que yo soy medio atea. No, yo creo en Dios. Date cuenta que la mayoría de Dios les bendiga. La mayoría de televidentes nos mandan bendiciones y nos desean el bien. Es cierto, pero esa es otra discusión. Hay que creer. No, yo creo en Dios, claro que sí. Francisco Martes, póngannos a interactuar en las entrevistas. Me gusta. Me gusta. Manden sus preguntas. Pregunten, vamos a ver, claro. Por ejemplo, vamos a ver. Ayer teníamos, hoy tenemos a Osiris de León, ya la grabamos, no vamos a poder dejar que ustedes interactúen porque, como saben, las entrevistas de los miércoles son un espacio que nosotros hacemos para que también pueda estar en la portada y en las páginas interiores del periódico El Caribe. O sea que los miércoles tenemos esa dificultad, pero el resto de los días ustedes pueden participar. Si producción nos recuerda con guión en mano temprano, nosotros les decimos,
vayan opinando, vayan haciendo preguntas, hacemos una selección arbitraria, se los voy a decir una vez. Una selección muy arbitraria en virtud del tiempo y entonces lo colocamos. Gracias por el aporte, querido Francisco. A ver, Johnny Díaz dice, ¿cómo están? Yulisa Bella, saludos a todos. Díaz Orlando dice que si puedes mandar un saludo, Yulisa, para el colmado Adriano en Sabana Larga. Ahí está, ya Catherine lo dijo. Y ayer llamaron también. También, ayer nos lo pidieron al colmado Adriano temprano con CDN, muy bien. Sí. No llega delivery. Qué pena que no se El mejor larga. colmado, el de Adriano. El de Adriano. El mejor colmado. ¿Y dónde está la gente de los colmados aquí cerca de CDN? Esos son los que tienen que escribirnos. O el Pero- puesto de la empanada, que ya... Pero que nos escribe. diga dónde está el colmado de Adriano, para saber No, en qué está en sector. Sabana Larga. Ah, en la Ya, Sabana no, Larga. Está muy lejos. Pero bueno, desde San José de las Matas, Juan José de Jesús Esteves nos manda también saludos. Juan de... ya. Y Johnny Díaz. También Jocelyn Martínez, desde la autopista Duarte, kilómetro 14. Compañeros, son las 7:36 minutos de la Y mañana. vamos a ir al colmado Adriano. No, ahora vámonos a otro colmado, pero este no es un colmado. Aunque ha perdido un poco de formalidad. La formalidad Hay está maldad en tus distinta, ¿no? palabras. Porque A ver. Hay maldad. Porque Un el poco, despacho oval, Vámonos a la casa. el despacho oval de la Casa Blanca no es un colmado. No. A pesar de que el hijo de Elon Musk ayer acaparó la atención en la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump le dio más poder a Musk para que pueda hacer cambios en el gobierno. El empresario, que fue nombrado por Trump para liderar una comisión de reducción de costos, advirtió que si no se hacen recortes, Estados Unidos podría declararse en quiebra. Vamos a escuchar al señor Musk, Ahí ayer está. cuestionado por la prensa. X, are you okay? This is X. If we do that, that means I think we can get the economic growth to be maybe 3, 4%, maybe 5%. If there's not, it's like just a massive number of blank checks. Just they should be on. What's your response to that, Chris? Well, very, very smart guy. Eso llamó la atención. Ahí porque era lo vemos, del niño, ahí pero- vemos a Elon Musk cargando a su hijo que se llama, literal, XAEA-12. Pero él le puso de apodo a su hijo X. X. Entonces, bueno, Eso es, eso es lo que se llama hacer un equipo, porque la mamá le permitió que le pusiera ese nombre. Sí, claro. pero lo cierto es que dentro de... se disfraza en la terneza unas medidas que tienden a profundizar, radicalizar y a erosionar o dinamitar la institucionalidad y el establishment norteamericano desde adentro. Porque en esa escena muy linda, muy noble, recordar también que la historia nos muestra fotografías de muchos otros personajes que siempre se tiraron fotos con niños, sobre todo en el siglo pasado, el siglo de los genocidios. Siempre apelar a la niñez es una parte del marketing político. Y en ese contexto pasa desapercibida la profundidad de la medida que se estaba haciendo ahí, que es darle más poder a una persona que no es parte del aparato burocrático de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, tiene una carrera administrativa profunda y fuerte, para que sencillamente desarme toda una estructura. Y uno lo puede ver desde la perspectiva de la gestión de una empresa como algo tan simple como reducir costos. Pero cuando hay personas, también hay derechos adquiridos, ojo, y también hay carrera administrativa. Y cuando usted tiene 30 años trabajando en una administración, pensando que está en la nación, que se rige por el Estado de Derecho por excelencia, y que de repente la solución es decir, te va porque tenemos que reducir costos, bueno, eso realmente va a repercutir tarde o temprano en la calidad de los servicios que brinda el gobierno a su ciudadanía, pero también, y esto es peor, manda un mensaje y una señal funesta a los gobiernos de todo el mundo que no tienen necesariamente una carrera administrativa y una tradición de Estado de Derecho tan fuerte como la tiene Estados Unidos, que puede resistir el embiste que del gobierno central se está dando a los otros poderes del Estado. Bueno, el señor Musk, a mí me hubiese gustado que ustedes pudieran ver cuando los periodistas que estaban ahí en el salón, en la casa, en la sala oval, le preguntan a algunos de sus detractores y él dice, yo tengo detractores. Entonces se ríe, ¿no? Él es
un tipo muy franco, muy directo, tiene una personalidad muy particular que genera amores y odios. Y la verdad es que el señor Musk lo que ha dicho es, nosotros no estamos haciendo nada por lo que los estadounidenses no votaron. Dice, a diferencia de lo que ocurría en gobiernos anteriores, nosotros le estamos dando a la gente justamente lo que prometimos. Nosotros prometimos que íbamos a reducir el tamaño del Estado y es lo que estamos haciendo. El tema del downsizing, o sea, que es llevar un Estado gigante a esquemas mucho más sencillos y simples y manejables desde el punto de vista administrativo, es una idea con la que no solamente se inscriben los estadounidenses, muchos países en el mundo consideran que sus burocracias son excesivamente grandes y que definitivamente es algo que no tiene fin. ¿Quiénes terminan pagándolo? Evidentemente todos los contribuyentes. A eso Elon Musk y Donald Trump dicen, ya está bueno. ¿Cuál es la interrogante que se abre acá? Si en ese proceso de hacer más pequeño el Estado, ¿qué es lo que se va a ponderar? ¿Qué es lo que se va a priorizar? Porque el asunto aquí también es quién lo decide, la discrecionalidad en la que ese proceso se va a llevar adelante. Lo que tiene total razón el señor Musk de decir es, aquí nosotros no vendimos nada que no estemos cumpliendo. Y no solamente obtuvimos las elecciones desde el punto de los colegios electorales, que es un mecanismo democrático bastante cuestionado por algunos procesos democráticos y líderes democráticos del mundo, sino que obtuvimos el voto popular. La mayoría del pueblo estadounidense se inscribe en esta teoría. Por lo tanto, el señor Donald Trump le dice, continúa adelante, Elon, sigue para allá, que yo te apoyo y te decreto entonces como el hombre que va a hacer el Estado estadounidense más pequeño, más justo y más alineado con los propósitos que nosotros le vendimos al pueblo estadounidense y por eso es que estamos acá juntos en la sala oval. Ayer estaba yo viendo un análisis que hacía el Instituto Kennedy de la Universidad de Berlín, donde comparaban al presidente Donald Trump, el profesor Thomas Grieben, lo comparaba con Franklin Delano Roosevelt y el famoso New Deal del 1933. Y se hablaba de un cambio profundo cuando en aquel entonces, en el 1933, el presidente Roosevelt fue duramente no solo criticado, sino bloqueado por la Suprema Corte de Justicia porque el gobierno federal trataba de liderar una transformación económica profunda y se hablaba de romper con lo que había sido la política de Estados Unidos del pasado, de todos los años anteriores, y romper con la política de quienes habían sido sus predecesores. Y esta propuesta de Delano Roosevelt enfrentó duras resistencias de la Suprema Corte de Justicia y bloquearon algunas de sus reformas para al final en el tiempo terminar dándole la razón. Se hacía esa comparación en una especie de, digamos que, coloquio al que se podía entrar online y ellos decían, Donald Trump ciertamente hay que andarle por las ramas hasta determinar con exactitud cuáles son sus fundamentos y cuál es el fin a donde él quiere llegar. Pero si los planteamientos son recuperar el dinero que el Estado está perdiendo, y es mucho, se habla de un déficit de más de 300.000 millones de dólares por año en Estados Unidos, necesariamente, aunque ese no sea un tema que se ponga sobre la mesa, el tema hay que abordarlo. En algún momento, si esto sigue como va, Estados Unidos verá por lo menos un default. Y cuando eso se dé, todos van a pagar las consecuencias y empezaremos a ver, o podríamos empezar a ver, un Estados Unidos cayendo a un precipicio por el que ha venido transitando, pero de una manera tranquila, pacífica, ha venido cayendo, digamos que cómodamente. Y decía el profesor Grieben, Estados Unidos necesita que alguien retome las riendas y que se determine de dónde salen esos 300.000 millones de dólares que ciertamente se están perdiendo y a los que nadie le está prestando atención. Y ojalá que si esta manera que se está utilizando en este momento, aunque con la diferencia de que Donald Trump, aunque ha tenido algunos bloqueos de la Suprema Corte, no tiene una Suprema Corte en un estado hostil como la tuvo Delano Roosevelt en el 1933, pero que aún con todas las preguntas y cuestionamientos que se les están haciendo al método, el fin justifique todas las decisiones que se están tomando. Decía el presidente Trump la semana pasada,
pronto vamos a tener no solo el origen, sino las medidas para frenar esos 300.000 millones de dólares que Estados Unidos está perdiendo cada año. No hay manera de continuar así y que lleguemos a un buen lugar. Y ojalá que todo lo que se está haciendo encuentre el asidero legal, porque todo esto tiene que tener un marco legal para que se haga y que al final el experimento le salga bien. Elon Musk es el hombre más rico del mundo en este momento. No necesita absolutamente nada económicamente de Estados Unidos, aunque siempre estar cerca del poder te da mucho más poder. Pero ojalá que todo lo que vayan a hacer le salga bien como le salió a Delano Roosevelt en aquel momento. Mira, buen tema. No conozco ese escrito, pero se ha instalado que Trump está desbaratando lo que le llaman el estado profundo. Se están tomando medidas que nadie pensaba que se podían haber tomado. Pero caigamos en esa rueda de prensa. Eso se está ocurriendo casi a diario. Él, cuando va a firmar las órdenes ejecutivas, los decretos, él invita a los funcionarios que tienen que ver y lo pone al lado ahí, lo ven parado. Como era el tema este... En vez de la semana es la diaria. Es casi la diaria. Por eso decía la bella Caroline Levitt, que ella no va a tener rueda de prensa. Esa es la vocera de la Casa Blanca, fija. Es la Homero americana. Sí, porque el presidente habla a cada rato, entonces ella en ocasiones lo va a convocar. Pero realmente Trump está evidenciando una apertura que ningún demócrata en el mundo la ha evidenciado. Él habla diario con la gente. Incluso vimos aquí que a la rueda de prensa de la Casa Blanca invitaron a blogueros de redes sociales, a influencers, a gente de TikTok. Todo el que había solicitado. Y a medios independientes. Y le dijo ella, ahí ustedes se van a estar en esa esquinita. Y ella la presentó. Hoy tenemos a fulanita, una que era de ESPN, comentarista deportiva, que ahora tiene 500 millones, pero bien. Esa misma, mírenla ahí, Carolina, Federico, la amiga de nosotros. ¿Te gusta que la pongan ahí? Me gusta mucho que la pongan ahí. Alegra. Esa sala oval, esa fue la misma, creo, de Clinton. Sí, claro. La sala oval. Sí, esa sala Sí, la oval. sala de prensa. La sala de prensa. Sí. No, esa no es la sala, no, esa es la sí. sala de prensa. Sí, Pero la misma vuelvo a sala de Trump, prensa. donde Trump está hablando y está hablando Sí. Elon Musk. Esa es No, es la misma, el mismo Sí, salón el oval. despacho oval, es el despacho el salón oval, el Sí, mismo de el Clinton. despacho, claro, el mismo. No, el mismo de todos. Sí, No, el de Clinton. No, porque es el mismo Pero escritorio. cuando tú hablas Pero de vale el Clinton, mismo. uno va No, y es el mismo, siempre cuando el tú mismo. hablas de Clinton, uno entonces quiere ponerle atención al escritorio, pero porque qué realmente el dimensiones tenía. escritorio, por otras razones, pero en realidad... Porque yo es el estoy 100%. hablando de Mónica Lewinsky, pero señor, usted sí le da brega Claro. darse cuenta que es el mismo escritorio. Pero Caramba. es el mismo escritorio. Es el mismo escritorio, Sí. lo que pasa Pero que ¿a dónde tú vas? Que la Lewinsky se deslizaba por abajo del escritorio. Pero bien, Santísimo. Hoy no es Está muy viernes, temprano, hoy no es son las viernes. 7:41. miren, señores. Pero hoy es martes, señor. El Trump Miércoles. acababa de recibir al rey de Jordania. Él comienza esa actividad y dice, se acaba de ir y se fue conforme. Negocié con él la limpieza étnica. Y comenzaron a hablar. Entonces, él se quejaba, Trump, de lo que tú decías, Yulisa. Muchas órdenes de jueces federales la están bloqueando. Decía, y nosotros fuimos que ganamos, la gente votó por eso. Esto fue lo que prometió Trump. Pero lo que no quieren, dice Elon Musk, es que se sepa toda la cosa. Él puso varias anécdotas. Dice que hay un pensionado de la Seguridad Social que tiene 150 años de edad. O sea, de lo que él está depurando los papeles. Por supuesto, no está viva la persona. No, pero No sigue está cobrando. viva, pero sigue Y cobrando. dice Trump que las oficinas están vacías. Él no cree en el teletrabajo. No, mandó todo el mundo a Están regresar. vacías, dice Si él. nosotros Desde estamos aquí, Biden, todo el mundo tiene la que gente volver. no. ¿Dónde están esos empleados? Claro. Lo vamos a depurar a todos. Pero hay varios problemas que se van a ir manifestando poco a poco. Pero esa apertura me está gustando. Y realmente la oposición a que se vaya al fondo del asunto es cuestionable. Por ejemplo, la USAID, que eso fue el tema principal. Wikileaks, ¿ustedes recuerdan a Wikileaks? Ya, te está tirando paquetico, Wikileaks. Está sacando papeles Wikileaks. Y le llegó una lista a Reporteros Sin Fronteras, que dice Reporteros Sin Fronteras que la depuró, en la cual hay 3.200 millones de dólares de 2010 para programas de fortalecimiento mediático. Y dice esa lista que hay 6.200 periodistas, 707 medios de comunicación y 279 ONG mediáticas Sí. en varios países. Ahí no hay nadie de República Dominicana. No sé,
ningún periodista ni ningún medio de República Dominicana. Hasta ahora. Hasta ahora, en esa lista que acaba de depurar Reporteros Sin Fronteras de Wikileaks. Entonces, realmente debiera llegarse al fondo de todo ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, ahí apareció el medio político, supuestamente independiente, con $8 millones. ¿Y qué dijo político? Que está agarrado por los osos. Nosotros tenemos un capítulo de asesoría, distintos programas para asesorar al gobierno, y a partir de ese programa es que nosotros recibimos ese dinero para asesorar. Pero ni modo, está planteado el problema. La queja es que le están bloqueando la mayoría de iniciativas a Trump. Le preguntaron a Elon Musk lo que ustedes decían, pero puede colidir con sus funciones. Usted tiene contrato con el Departamento de Estado. Claro. Él tiene un decreto. Y él mismo dice Trump, no, si hay algo que tenga que ver con él, yo intervengo y lo paro. Pero realmente... No, porque además hay varias oficinas que investigaban a empresas de Musk. Entonces, es medio complejo, pero realmente hay que apoyar que se acabe con todo y que ellos mismos divulguen toda esta pus. Hay que dejarlo. Evidentemente, en República Dominicana hay también una suerte de escarceo por este tema que salpica, evidentemente, a muchos países del mundo, y República Dominicana no iba a ser la excepción. Son estos cuestionamientos por los fondos recibidos por la USAID. La organización Participación Ciudadana está denunciando una campaña de descrédito en contra de la entidad. Ellos lo atribuyen a figuras políticas del pasado gobierno. Carolyn Cuevas nos presenta a continuación cómo esta organización defendió la transparencia en el uso de esos recursos. No son fuentes confiables, falsa totalmente. El movimiento cívico Participación Ciudadana salió al frente de las críticas por las millonarias sumas de dinero recibidas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Cada centavo que entra a esta institución la avala una auditoría. En ese sentido, retó a quienes cuestionan su función dirigida a proyectos cívicos y sociales a que presenten pruebas. Con un simple rumor no se lleva a nadie a la justicia. Entonces, los que lo están acusando con un simple rumor, que traigan su papel. La organización atribuyó esos ataques a una supuesta campaña orquestada por sectores políticos de gobiernos pasados para desmeritar la lucha contra la corrupción de la entidad. Y no es nada extraño que en momentos en que se está dando seguimiento al proceso judicial que se está llevando contra esas personas, y partidos y personas de otros momentos que fueron sacados del poder por acusaciones contra la corrupción, pues no es nada extraño que estén circulando versiones como esta. Negaron que desde esa institución se utilicen fondos internacionales para financiar periodistas. Aquí ninguno de esos periodistas, si es por parte de Participación Ciudadana, han cobrado jamás un solo peso. Y si es por otras fuentes, ustedes también averigüen. Ustedes saben muy bien de quién estamos hablando, de las figuras que han sido parte del liderazgo anticorrupción en nuestro país. Participación Ciudadana aseguró que los fondos recibidos son auditados constantemente y que todo está colgado en su página web. Carolyn Cuevas, CDN. Ellos hablan de sectores políticos, aunque no los identifican. Hablan de personas del pasado, de gente que se vieron, palabras de ellos, de personas que se vieron involucradas o que están teniendo retaliación por cosas que hizo Participación Ciudadana en el pasado, en campañas electorales anteriores, lo que no identifican las personas. Si tienen esa información y saben que los están difamando, que la información es falsa, bueno, pues que hagan lo propio. Ellos lo están denunciando, dicen que es mentira. Los representantes de medios de comunicación y periodistas, muchos de larga data, a quienes se les ha vinculado a sumas de miles de dólares mensuales, también han dicho que es mentira. Algunos han aclarado que van a llevarlo a la justicia. Yo creo que ese es el camino. Si usted se siente difamado, usted debe accionar en justicia, porque el tema del nombre y el buen uso de la trayectoria de la gente no debe quedarse simplemente en palabras y en redes sociales. Pero también a quienes hacen estos tweets, los infotweet o los USAID tweet ahora, de que fulano recibe, Perencejito recibió, yo creo que deberían adjuntar también algún tipo de prueba, porque eso sí entra en el terreno de la difamación. Claro. Cuando usted dice fulano recibe tanto, usted está accionando negativamente contra la honra de esa persona. Y
ese no es un buen ejercicio. Si usted tiene la decisión de denunciar quiénes reciben y quiénes no reciben, pues por lo menos hágalo con responsabilidad, diga de dónde sacó la información, tómele una foto a la nómina o haga un ejercicio más responsable y diga cuál era el concepto por el que se recibían, cuál era la fuente y de qué fecha a qué fecha. O sea, creo que ni los que están siendo acusados dicen quién es que está detrás de esa campaña, ni quién es que los está acusando, no los identifican, pero quienes acusan, quienes dicen que fulanito recibió, tampoco dan pruebas de que eso haya sido cierto. O sea que esta es una especie de campaña o movimiento que también hay que tomarla con mucho cuidado. Sí, yo estoy de acuerdo. Incluso decía yo ayer que esto y que le están pagando con la misma moneda, porque realmente mucha de esa gente eran implacables. Con todo el que olía a PLD, era una bocina. Bocina y ladrones, con todo el que no se alineaba, que marcha verde, implacable. Y incluso se hacían piquetes. Y aquí se persiguieron hasta profesores en universidades. Sí. Que le hacían Scratches. Sí. Entonces, pero eso no, así no se vale. Por lo menos satisface que en la lista esta de Wikileaks de 6.200 periodistas no hay ningún dominicano. Ahora, yo sí quisiera, yo vi el comunicado de Participación Ciudadana, que se transparentaran los capítulos, porque ahí están los capítulos, tantos millones para democracia, tantos millones para fortalecimiento de la justicia, porque lo que dice la gente es, había sospecha, ¿y cómo parecen tanta camiseta, tanta gorra, tanta tarima bonita, tanta guagua que llegaban a la marcha verde? Ahí se decía que eran financiadas y tal vez en esos capítulos, digo, no van a aparecer tanto para gorra, tanto para camiseta, pero en esos capítulos podían verse algunos detalles que arrojaran luz. De todas maneras, tremendo el tema que se ha instalado. Miren, hay que esperar, con esto ya tenemos que irnos a la pausa. Como señalaba Yulisa, y lo pueden ver en la pantalla que tenemos para ustedes, los periodistas señalados de recibir dinero por la USAID van a demandar en República Dominicana y Estados Unidos por difamación. Lo pueden ver ustedes ahí, se los pongo para que lo puedan visualizar. Y yo creo que es importante que sobre la perspectiva de cualquier avance, depuración, transparencia, se establezcan con pruebas suficientes la participación de las personas en tal o cual cosa. Entonces, porque aquí, de una manera me da la ganaria, y eso lo hemos dicho de manera insistente en este programa, las redes sociales han dado para todo, para que cualquier persona, que no voy a ponderar con un calificativo, destruya la moral de cualquiera. Sí, así, porque sí. Y entonces, como dice hoy el editorial del periódico El Caribe, en esta lógica gebeliana, miente que algo queda, ¿no? Miente que algo queda, dale para allá, di lo que tú quieras, que después ir hacia atrás, pues entonces resulta infructuoso. Entonces, me parece muy bien que los periodistas que están siendo cuestionados por manejos, etcétera, vayan a la justicia y sometan a las personas que lleven adelante esto. Y también vamos a esperar el informe de auditoría de la USAID para ver cómo se manejaban los fondos, si es que lo vemos. Yo he insistido en que yo no creo que eso vaya a aparecer. Yo no creo que vaya a aparecer. Yo creo que esa agencia se va a refundar, le van a poner otro nombre y van a empezar a financiar proyectos igualmente cuestionables desde una acera hoy, ¿verdad? Para llevar adelante la agenda que ellos quieran. Esta conversación la vamos a tener igualita. Ustedes la van a ver en 4 años. Regresamos con Despierta con CDN. Hoy en nuestra entrevista de medios conjuntos de CDN y El Caribe recibimos al geólogo Osiris de León a propósito de todas las informaciones de los últimos días, las tierras raras, el famoso aviso de maremoto y el petróleo que podría estar en República Dominicana. Hemos invitado cortésmente a Osiris, quien ha venido con cariño a CDN, su casa también, y hoy nos tiene respuestas importantes para todos ustedes. Como cada semana, también recibimos a Albanelli Familia, directora de CDN, que nos acompaña en esta entrevista. Buenos días, Osiris. Buenos días, Yulisa. Buenos días para cada uno de ustedes, para todo el pueblo dominicano. Para mí siempre es un honor estar conversando con Nelson, con Albanelli, con Federico y con cada ciudadano que se interesa por estos temas, que son siempre temas de actualidad. Bueno, todos esos temas que menciona Yulisa, está en sentido general la minería que está de capa caída en República Dominicana. Pero vamos a comenzar por el tema que se ha instalado de las tierras raras.
que ha surgido de repente y que ahora con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio, se potencia, porque nos enteramos que ese tema lo puso Estados Unidos en la agenda. Vamos a hablar de tierras raras, y ellos están aquí, están sus ingenieros. ¿Qué nos puede usted decir? Porque también se ha creado una confusión. El presidente dice que se estima en unos 100 millones de toneladas métricas. ¿Cómo es el asunto? En sentido general, le hago la pregunta. ¿Qué importancia que Estados Unidos ya ha puesto la vista en eso? Mira, Nelson, hoy día la alta tecnología está demandando elementos de tierras raras para la cohetería, para los satélites, para los teléfonos celulares, para los vehículos eléctricos, para los molinos de viento, los parques eólicos, los televisores de pantalla plana. La tecnología hoy día está dependiendo fundamentalmente de oro para los microchips y de los elementos de tierras raras, de los cuales no dependía 30, 40, 50 años atrás. Por eso en el pasado tú podías darte el lujo en cualquier país, en Australia, en Nueva Zelanda, aquí, de explotar bauxita para extraer el trióxido de aluminio y de ahí sacar por el proceso Bayer el aluminio metálico que tú conoces en tu auto, en la cocina de tu casa, donde quiera. El tiempo ha cambiado. Y hoy día los países que están a la vanguardia en el desarrollo científico y tecnológico andan explorando dónde hay elementos de tierras raras. ¿Por qué? Porque en caso de una contingencia imprevista, tú tienes que estar preparado y no depender de un mercado lejano que por demás pueda ser competitivo contigo. Entonces, es lógico, es entendible que Estados Unidos decida explorar elementos de tierras raras en el Caribe, en Centroamérica, en Sudamérica, en su propio territorio continental, en Puerto Rico, que es un territorio insular, en algunas zonas de Canadá, porque está explorando en la vecindad y en la socialidad. Es decir, si logro cuantificar aquí grandes volúmenes de reservas de elementos de tierra rara, no tengo que depender de Asia. Con lo que tenga en mi región es suficiente. Y sobre esa base se establecen acuerdos entre los países, de forma tal de que, mira, si yo te ayudo a desarrollar la exploración y te puedo inclusive facilitar en cierto modo la explotación, yo puedo tener una participación dentro de ese proyecto. Y creo que por eso es que Estados Unidos hoy día está mirando no solamente a la República Dominicana, sino a cualquier país latinoamericano o centroamericano o caribeño insular que pudiera tener reservas. Cuando tú te vas desde la Sierra de Bauruco, pasando por la península sur de Haití y sigues hasta Jamaica, ahí tú tienes los depósitos de bauxita más importantes de la región, que son conocidos desde hace 100 años y que han sido explotados en los años 50. ¿Qué quiere decir eso? Que como antes tú explotabas bauxita para trióxido de aluminio, hoy día ya no te interesa el trióxido de aluminio. Hoy día lo que te interesa es itrio, escandio, europio, gadolinio, herbio, terbio, samario, que son los elementos que está demandándote el mercado tecnológico de hoy y que va a ir creciendo la demanda y va a ir creciendo el precio de esos componentes. Osiris, bienvenido a Despierta CDN. Gracias, Vanelli. Lo escuchamos hablar de todos esos componentes que tiene la tierra. Sin embargo, ¿cómo le podemos decir a la gente de Pedernales que ya tienen a los que están haciendo la exploración qué es eso, por qué el interés? Porque lo escuchamos como a grandes rasgos nada más. El presidente habla de 100 millones de toneladas, Marcos Rubio con interés, Estados Unidos con interés, pero al que vive en Pedernales, al que vive en Bauruco, que está viendo esta gente, ¿cómo le explicamos lo que son las tierras raras? ¿Por qué la importancia de sus provincias? Sencillo. Pedernales tuvo un antes y un después con la bauxita. Pasó de una pequeña comunidad distante que ni siquiera tenía energía eléctrica interconectada al sistema eléctrico nacional interconectado, sino que tenía su propia energía, de tan lejos que estaba, a ser una comunidad próspera, porque la Alcoa
creó una dinámica económica extraordinaria. Al marcharse la Alcoa en el año 83, porque ya el precio de la bauxita no le era atractivo, se cayó la economía en Pedernales. El tú retomar el depósito de las Mercedes, del Aceitillar, del Turco, de los Arroyos, le va a crear de nuevo un impacto económico de primer nivel a la gente de Pedernales. Y evidentemente, una comunidad que quiere prosperar económicamente va a ver ahí su objetivo primario de empleo, de dinámica económica, semanal, quincenal, mensual. Y lo que ellos van a hacer, ya ellos lo hacían entre el 59 y el 83. Remover esa laterita que está ahí, esa tierra, como le llama la gente, que tiene altos contenidos de hidróxido de aluminio, pero que ahora ya lo que tú andas buscando son los elementos de tierra rara, los vas a vender o los vas a procesar para vender el producto final, y eso va a crear una dinámica económica superior a la que tenía Pedernales en la época de Alcoa Exploration. Y es el mismo procedimiento. La gente que tenía conocimiento de cómo se extraía eso, sí, va a poder llegar... Va a llegar ahí. Porque lo que Alcoa hacía era una explotación minera a cielo abierto. Venía con palas mecánicas y camiones Euclid, ponía ese mineral encima del camión, el camión lo llevaba al puerto y desde ahí se exportaba por Comfort para, mediante el proceso Bayer, tú extraer el trióxido de aluminio y convertirlo en aluminio metálico. Lo que se va a hacer ahora, en términos de la cantera, es prácticamente lo mismo. En la cantera tú vas a sacar el mineral, lo vas a colocar en el camión y lo vas a llevar. Ellos tienen experiencia en eso, tienen práctica en eso, dominan eso. Por tanto, ahí habrá una oportunidad de trabajo para la mayoría de la gente de Pedernales. Ingeniero, la semana pasada el presidente, en el anuncio que hizo al país, habló de 100 millones de toneladas. A raíz de eso, el exministro Isa Conde puntualizó que entendía que eso era una cantidad que sobrepasaba las estimaciones, digamos, ponderables, en el sentido de que otros países como China, que es el mayor país de reserva de tierra rara, apenas tiene 44 millones. ¿Podría usted explicarnos, a la luz de la terminología minera, de qué reservas hablaba el presidente, cuáles son los tipos de reserva y en qué momento podríamos tener un nivel de certidumbre en cuanto a la disponibilidad real de los minerales? Mira, en minería, a nivel global, hay tres tipos de reservas. Reservas inferidas, que son aquellas donde tú tienes poca información y haces una extrapolación. Muestreaste aquí con una trinchera, una calicata, un sondeo, no tienes muchos recursos, no tienes mucho tiempo para continuar el programa, y digamos que hiciste el 10, el 15% del programa de exploración y con eso tú extrapolas la información. Pero el banco no te financia con reservas inferidas. Eso es lo que tú estimas. Tú dices, bueno, por lo que he encontrado aquí y extendido hasta allá y hasta allá, yo puedo tener 5 veces esto. Por tanto, tú presentas ese dato como reserva inferida. Ahora, en la medida en que tu programa de exploración continúa, tú vas haciendo más sondeos, más trincheras, más muestreos, más análisis químicos cuantitativos y vas sumando mayor volumen de reserva y ya tú pasas de la reserva inferida a la reserva probable. Tú dices, es probable que lo que tengo en esta mitad del depósito también lo tenga en la otra mitad del depósito. Entonces tú haces un análisis estadístico con una campana de distribución de valores de Gauss y con eso tú le dices a tus técnicos, lo que tenemos es este volumen. Pero alguien ahí te va a decir, pero todavía no podemos ir al banco con las reservas probables, porque el banco es muy estricto y el banco me dice, certifícame lo que tú tienes. Entonces tú continúas el programa de exploración, haces más sondeos, haces más trincheras, haces más muestreos, haces más análisis químicos y tú entras ahora a una fase de prefactibilidad. Y ahora ya tú le estás hablando al banco, al país, a tus socios de reservas probadas. Cuando tú hablas de 44 millones de toneladas métricas en China, ya son probadas. Cuando aquí estamos hablando de 100 millones son probables. Ahora mira, muy sencillo para que la gente tome una referencia. Cuando Alcoa se fue, a principios del 83, le dijo al país, miren, dentro del área que yo he estado explotando, ahí quedan 30 millones de toneladas métricas. Ahora, cuando tú le sumas los demás depósitos que Alcoa todavía no estaba explorando y que triplican las áreas,
te da una estimación cercana a 100 millones. Pero te reitero que tú tienes que pasar de la fase de inferida a la fase de probable. Y de la fase de probable a probada. Probada ya es certificado. Es como cuando tú haces un censo y tú fuiste casa por casa y contabilizaste cuántas personas hay en cada casa. Eso es reservas probadas a nivel de la minería. Cuando ya tú completaste tu programa. Eso no implica que tú no tienes que seguir explorando, porque tú necesitas en reservas probadas probarle al banco el volumen que tú requieras para instalar la planta de proceso y de beneficio. Una vez que tú estás ya en producción, entonces tú sigues explorando. Ejemplo, Rosario Resort. Rosario Resort apenas te cuantificó 10 millones de toneladas métricas en los años 70 al principio, pero ese volumen le daba para instalar una planta de procesamiento de los óxidos. La instaló, pero en la medida en que estaba extrayendo oro y plata cada día, tenía un equipo de geólogos explorando internamente y externamente. A mí me tocó ser parte del equipo de exploración de Rosario Resort en aquellos años, en los 80. Entonces, la exploración nunca se detiene en un proyecto minero, porque tu objetivo es cada día ir sumando más y más y más reservas para que la vida útil de tu depósito se extienda en el tiempo, y un proyecto que puede empezar con un objetivo de 10 años de explotación puede terminar con 100 años de explotación. Nadie pensó en Rosario Resort cuando abrieron operaciones en el 75, que hoy día iban a estar explotando oro y plata. Y todavía te quedan 25 o 30 años más. Y cuidado, porque tú puedes encontrar más reservas y duplicar lo que te queda. Y entonces decir, ya no me quedan 25 o 30 años, me quedan 50 años más. Entonces la minería se caracteriza por eso, porque tú vas explorando por etapas y cada vez que tú vas explorando más, vas sumando más y más reservas. Pero es hay algo muy importante que hay que aclarar. Las reservas mineras de un determinado territorio en el planeta no tienen que ser directamente proporcionales a la superficie territorial. No. República Dominicana tiene más oro que Brasil, Colombia y Venezuela. Venezuela tiene más petróleo que el resto del mundo. Sudáfrica tiene más diamantes que el resto del mundo. Los minerales están concentrados en el subsuelo de forma puntual, de forma focal, donde había un sistema de grietas, donde ascendieron soluciones hidrotermales cargadas de minerales y se concentró ahí. Fíjate que lo que tú tienes en Barrio y Pueblo Viejo no es lo que tú tienes en Bonao, en Falcon Bridge, ni es lo que tienes en Corbidón, y es un área pequeña. Claro. Y en un área pequeña tú tienes 3 minas distintas que tienen objetivos de explotación distintos, porque la mineralización fue muy puntual. Ahora, esa mineralización de oro y plata que tú tienes en Pueblo Viejo supera a la mayoría de las identificadas en el planeta entero. Wow. Osiris, tenemos que hacer una pausa, pero como aquí somos todos ibaeños, te vamos a dejar la pregunta en el aire para que la vayas pensando. República Dominicana tiene un tema de cultura de minera o cultura de minería que tal vez no es la más positiva. A la gente no le parece bien la minería en sentido general. Tenemos protestas en Barrio y Pueblo Viejo, tenemos protestas en San Juan de la Maguana por la explotación del romero, y ahora se habla de tierras raras que expondría o necesitaría otro tipo de explotación o nuevas explotaciones que todavía no se sabe cuál sería la dimensión. ¿Cuáles son los retos para el país en materia de minería para hablar ahora de explotación de tierras raras? ¿Y cómo se trabajaría el tema de la conciencia social y medioambiental para que esto pueda hacerse sin traumas si es que le conviene al país? Pero como este es un canal aguilucho y cibaeño, te vamos a dar una No, gabelita. yo soy de Romero. No, es aguilucho y cibaeño este canal. De San Juan. Vamos a hacer una pausa que será breve y ya regresamos con Osiris de León, que hoy nos habla de los temas mineros y geológicos del país. Regresamos a Despierta con CDN. Hoy hablamos de los hallazgos de la tierra rara en República Dominicana y por supuesto del hallazgo del petróleo, y no aquel petróleo en chasco largo que se habló en la época de Jorge Blanco y presidentes anteriores, Guzmán, por ejemplo. Hoy Osiris de León nos habla de cuáles son los hallazgos que tiene República Dominicana, y antes de irnos a la pausa le preguntábamos de la cultura minera y medioambiental
que encuentra el hallazgo de tierras raras en República Dominicana y la situación del mismo sector minero, con protestas, inconformidades, contratos que se dicen que no son o no se han manejado o no se han negociado de una manera que sean más provechosos para el país, y de qué manera se puede trabajar para explotar tierras raras y que esto no signifique un trauma para República Dominicana. Mira, Yulisa, la minería es una actividad primaria en el planeta Tierra y surge con la propia expansión de la sociedad, y es la sociedad la que crea las condiciones para la actividad minera. Cuando todos nosotros estuvimos en la escuela intermedia, como se llamaba en aquel entonces, después que uno terminaba la primaria, te hablaban en la historia de la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro, que fueron las edades que marcaron el salto de esa sociedad primitiva, neolítica, a una sociedad industrializada. Los metales son fundamentales para la industria de hoy y van a ser fundamentales en la industria de mañana. Por tanto, la sociedad lo que tiene que hacer es compatibilizar minería, desarrollo, medio ambiente. No es posible concebir el desarrollo de ninguna sociedad sin el aporte de la minería. Todos llegamos aquí hoy en vehículos accionados por combustible que los aporta la minería. Pero pasamos primero por la cocina para un café, un té o algo, en una estufa movida con un gas de la minería y con metales de la minería. Y los autos de la minería. Las paredes donde estamos vienen de la minería: grava, gravilla, arena, cemento, varillas. Por tanto, lo que tiene que hacer la sociedad de hoy es buscar un punto de equilibrio entre minería, desarrollo y medio ambiente. Cuando la gran minería comenzó en el planeta Tierra, no había leyes ambientales ni se conocían los impactos ambientales que conocemos hoy día. Pero cuando tú tomas los informes ambientales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, tomas Programa de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, no encuentras a la minería como uno de los grandes contaminadores o depredadores del medio ambiente. Sí encuentras la agricultura con plaguicidas, pesticidas, fungicidas y herbicidas, muchos de ellos de amplio espectro, de largo periodo de residencia en el suelo y de muchos daños. Y tú lo acabas de ver en el Cibao Central, aquí en República Dominicana, y lo ves con frecuencia. Por tanto, quizás a los gobiernos en todos los países les ha faltado asumir más un discurso prominero. Pero es muy difícil tú encontrar en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país, que los presidentes y los ministros estén hablando mucho a favor de la minería. Siempre nuestro discurso es más a favor del medio ambiente. Y lo que tenemos que hacer es buscar el punto de equilibrio. Es decir, ¿cómo desarrollamos una minería metálica o no metálica, o una minería energética de hidrocarburos o de carbón, pero sin agredir al medio ambiente, y que cada operación minera, en la medida en que va avanzando, vaya cumpliendo con su plan de remediación ambiental, que es un requisito de la ley ambiental en cada país, incluyendo nuestro país? En nuestra ley ambiental 6400 te establece claramente que cuando tú vas a solicitar una licencia ambiental, tú tienes que presentar un estudio de impacto ambiental con un plan de manejo y adecuación ambiental. Ahí está plasmado cómo tú vas a hacer la actividad extractiva y cómo tú vas a recuperar esa zona para que al final de la actividad cualquier auditoría diga: esto está impecable. ¿Se puede hacer? ¿Es fácil lograrlo? Quizás nos ha faltado como sociedad un poco de voluntad, pero si el Estado asumiera más el tema, la propia industria minera asumiera más el tema, y el propio Ministerio de Energía y Minas asumiera más el tema de forma permanente en los medios de comunicación, yo creo que la población tendría una visión positiva de la minería. Pero evidentemente que si hay un ciudadano que vive en Higüey, uno que vive en Pedernales, uno que vive en Puerto Plata, escucha siempre hablar en contra de la minería, el día que a él le dicen que van a hacer una actividad minera en su vecindad, le dicen: no, yo no quiero esa actividad aquí porque me han dicho que donde quiera degrada el medio ambiente. No necesariamente tiene que degradar el medio ambiente. Y cuando hacemos el análisis histórico,
de los impactos del desarrollo en las sociedades, la mayoría de los impactos corresponden, primero, a la agricultura, segundo, al urbanismo con aguas residuales no tratadas, y ese no es el tema de la minería. Creo que, si bien es cierto que la minería ha cometido errores en diferentes partes del mundo, cuando no había una regulación muy estricta, no menos cierto es que le han aplicado culpas que no tiene a la minería. Y la minería nunca salió a defenderse. Es muy difícil. Cualquier empresa minera, tú le dices, pero mira, te están diciendo esto, defiende. Dicen, no, nosotros vamos a dejar eso así, porque eso no es así, eso no es verdad, no le vamos a prestar atención. Yo creo que sí hay que prestarle atención por parte de la industria minera, sí tiene que prestarle atención por parte del Poder Ejecutivo, es decir, los ministerios que tienen que ver con el tema, tanto el de Energía y Minas como el de Medio Ambiente, deben hablar permanentemente del tema, presentar auditorías. Cada empresa minera tiene que presentar un informe de cumplimiento. Es decir, cada 6 meses presenta un informe al ministerio. Ese informe debía darse a conocer a todo el mundo y que la gente vea, y llevar a los estudiantes, llevar a los gobiernos locales, el alcalde, los regidores, los asesores, para que vean la actividad. Y cuando tú llegas y ves la operación dentro, te das cuenta que lo que se dice afuera es total y absolutamente distinto a lo que ocurre dentro de una operación minera. Osiris, como estamos infiriendo, deduzco que estamos en la etapa inicial. Con las tierras raras. Sí, sí. Exploración. Sí, es cierto. Después iría la explotación. Claro. Los plazos. Decía Energía y Minas el domingo que para el segundo trimestre de este año ya se podía estar en la etapa de explotación y que el año que viene se podría establecer la cantidad de tierras raras netas. De exploración. Sí. No, ya el año que viene las netas. Exploración ya para el segundo semestre de este año. Estamos en la etapa inicial. ¿Cómo tú ves ese proceso? Porque ya hay gente que está repartiendo ganancias ahí. ¿De cuánto se invertiría? Mira, a nivel de exploración estamos en la etapa primaria. O sea, el Ministerio de Energía y Minas contrató vía licitación un programa de sondeos. 1000 metros de sondeo, de lo cual ya se ha cumplido el 70%. ¿La licitación clandestina, dice alguna gente? No, licitaciones públicas. Son perforaciones para extraer muestras. Eso no tiene mayor complicación, ni hay muchas empresas interesadas en participar en ese tipo de programas. Son programas muy especializados, muy específicos, muy puntuales, y poca gente tiene el equipamiento para participar en eso. Por tanto, a veces tú convocas una licitación y se aparece una empresa o 2 empresas. En el mejor de los casos pueden llegar 3 empresas a esa licitación. Siga. Entonces, hay que completar ese programa de esos 1000 metros de perforación. Creo que hay que aumentar la cantidad de perforaciones porque la cantidad de objetivos que tenemos dentro de la Sierra de Bauruco es mayor. Hay que ir haciendo acercamiento con el Congreso Nacional porque el depósito de bauxita de las Mercedes, que es el que tiene menos reservas, está fuera del Parque Nacional. Pero el depósito del Aceitillar, que es el que tiene mayor volumen de reserva, sí está dentro de un Parque Nacional. Por tanto, ahí tú vas a tener que entrar modificaciones, porque se hizo, por ejemplo, en el Parque Nacional Cotubanamá, en la provincia de la Altagracia, se modificó para liberar la zona de desarrollo hotelero, se hizo en los Haitises para liberar comunidades, se hizo también con el Parque Nacional Manolo Tavares Justo. Quiere decir que como originalmente los parques nacionales tuvieron una delimitación provisional en lo que se hacía el inventario de flora, fauna, suelos, agua y calidad de aire, creo que es el momento ideal para que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, trabajando de la mano del Ministerio de Energía y Minas y de la mano de la Presidencia de la República, puedan actualizar el inventario de los recursos naturales de cada uno de los parques nacionales de forma tal de que tú determines qué es lo que realmente amerita protección y lo demás liberarlo. Porque no tienes por qué mantener dentro de un parque nacional una zona que no tiene interés ambiental en materia de flora o de fauna o de suelos o de agua. Por ejemplo, ahí en la Sierra de Bauruco tú tienes 2 recursos importantes, que son el agua subterránea y la flora, porque ahí tú tienes Pinus occidentalis. Entonces, ok, perfecto. Ahora dice, ¿dónde tengo los principales objetivos de Pinus occidentalis y de fuentes de agua subterránea? Acá. Entonces, esas son las zonas primarias a cuidar. Lo demás tú lo puedes liberar y tener una explotación condicionada con el concesionario, aunque sea el propio Estado el condicionario, a través de su empresa minera dominicana, Emidón,
y decirle, mira, yo te estoy entregando esta zona en estas condiciones ambientales, tú me la tienes que devolver en iguales o en mejores condiciones ambientales. Por tanto, dentro del presupuesto operativo de esa actividad minera, tú tienes que sacar cada día una partida para una reserva de recuperación ambiental del área impactada por la minería. Sin embargo, hablando, tú dices empresa minera dominicana. Sí, en mi domingo. Sí, y tenemos la experiencia de Rosario en Cotuí. Rosario Dominicana. Que el gobierno ha sido el más incumplidor en tema de operaciones de minera. En cierto modo, sí. Entonces, ¿tú crees que sería un buen negocio que sea el Estado Dominicano que opere la minería de tierras raras en el sur? O que hagamos lo mismo que hemos hecho con Barry, con Falcondo, con los chinos en Cornidón. Tú puedes hacer las dos cosas. Recuerda que cuando don Antonio Guzmán Fernández compró las acciones de Rosario Dominicana, le dejó un contrato a Amax para la gerencia de la operación. Entonces yo creo que el Estado puede acudir a una de tres opciones. O el Estado lo hace por sus propias vías, sus propios recursos, sus propios técnicos, o contrata a una empresa que le gerencie eso y le paga un costo de operación gerencial, o se asocia con una empresa que tiene experiencia en el tema y van compartiendo beneficios como lo establece la ley minera o como el Estado entienda que más le conviene en materia de participación. Tú tienes esas tres opciones y cualquiera de ellas debes considerarla. Al final, cuando ya tú tengas establecido el volumen de reservas probadas, entonces tú puedes sentarte a negociar qué es lo que más le conviene al Estado Dominicano con esa explotación. Sin embargo, como es una explotación convencional, a nivel de la parte extractiva a cielo abierto, no tiene nada de complicación. Tú la puedes hacer con cualquier equipo humano que tú tengas en Pedernales. Ahí es ir a sacar el material y colocarlo en un camión. Ya ahí ahora tú tienes que negociar a quién tú le vas a vender, a qué precio le vas a vender, porque ya ahora tú no le estás vendiendo a la bauxita que tú vendías en los años 60, 70 y 80. Ahora tú vas a estar vendiendo elementos de tierras raras que tienen otro valor en el mercado. Y en función de ese valor en el mercado es que viene la participación en materia de beneficios del Estado Dominicano. Generalmente, en todo proceso productivo, mientras más valor agregado se le incorpora en una cadena productiva, pues hay más márgenes de beneficio. En ese sentido, y sobre la base de 60 años de historia moderna minera, de un cuerpo nacional de expertos también, una cultura de industrialización de la minería, ¿hasta dónde podríamos llegar en el proceso productivo de extracción de la bauxita, de las tierras raras? ¿Nos podríamos quedar simplemente en el anterior de hace 30 años, de coger y mandar la tierra a que la procese en otro lugar? ¿O con las tecnologías, el saber hacer, la cultura y la infraestructura, hasta qué nivel podríamos llegar del proceso metalúrgico? Si tú me preguntas a mí en lo personal, te digo, vamos a llegar a la fase final. Pero vivimos en una sociedad que es temerosa de las inversiones públicas. Y te lo digo por experiencia. Estando yo como subgerente del Banco Central, autoricé la emisión de un cheque de $1 millón para exploración de petróleo en Asua. Y el gobernador, de forma inteligente y prudente, me dijo, mira, aunque son recursos nuestros, pero vamos a consultar con la Dirección General de Minería para que nos dé su aval. Enviamos la carta, yo mismo la redacté, y de allá para acá vino la respuesta, no, el Estado no tiene que invertir en eso, que lo haga el sector privado. Entonces tú tienes dos escuelas en la sociedad dominicana. Una escuela, como piensas tú y como pienso yo, que el Estado debe dar un paso al frente en materia de extraer sus recursos y procesarlos, más allá de simplemente extraerlo y venderlo en bruto. Pero hay otra escuela que te dice, no, ese dinero que el Estado va a invertir en una planta metalúrgica, mejor que lo invierte en escuelas, en hospitales, en carreteras, en puentes, en presas, en acueductos, en protección ambiental, en temas sociales que son más útiles. Yo soy partidario de que los gobiernos que extraen los recursos del subsuelo, los procesan y los comercializan, son los que mejor se han desarrollado. Y los que tienen más recursos económicos al final del día para seguir invirtiendo en actividades sociales. Pero primero tú tienes que generar el recurso económico. Entonces yo creo que la minería es un gran potencial en República Dominicana. Y no es que lo digamos nosotros 5 que estamos aquí. La historia lo demuestra. Es decir, con la cantidad de oro que hemos exportado, la cantidad de plata que hemos exportado, la cantidad de níquel que hemos exportado, y ahora estamos hablando de tierras raras. Entonces creo que el Estado debe analizar de forma
detallada, profunda, sincera, la conveniencia y la pertinencia de dar un paso más al frente y no limitarnos a esperar a que venga una empresa extranjera y diga yo exploto ese depósito y te doy la mitad de los beneficios, cuando el Estado bien puede dar ese paso al frente y decir yo lo puedo hacer y puedo contratar una parte gerencial, una parte técnica, una parte operativa, pero el Estado toma la última decisión en materia de la operación. Bueno, Siri, por el interés que ha mostrado Estados Unidos, así déjenos a nosotros. Se nos acabó el tiempo. Vamos a robarle un minuto a la producción. Estados Unidos tiene mucho interés en el tema de la tierra. Claro, ellos se pueden hacer. Eso es evidente. El asunto del tsunami, eso ha despertado interés, una alerta que hubo el sábado, se dice que hay que reforzar los mecanismos de prevención. En la semanal el presidente dijo más o menos en esa dirección que habría que reforzar los protocolos. Sí. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Mira, yo he planteado por muchos años, y así está escrito, incluyendo en artículos que he publicado acá en el periódico El Caribe, que el Estado tiene que suscribir un acuerdo con las compañías telefónicas de forma tal de que cuando hay una alerta, sea por un huracán, sea por lluvia torrencial que puede generar una inundación, o sea por un terremoto con potencial de generar un tsunami, que esa información llegue inmediatamente a todo el mundo a través de todas las compañías telefónicas vía mensajes celulares repetitivos. Se dice que el COE alarmó. Yo fui consultado por diferentes medios de comunicación en ese momento y mi opinión era que no se iba a producir un tsunami. Cuando me preguntaron por qué, le dije porque se cumplen 2 de las 4 condiciones. Se cumple lo de la magnitud, que es superior a 7, se cumple lo del epicentro, que es en la zona marina, pero no se cumple lo del hipocentro, porque está a 33 kilómetros de profundidad, y no se cumple lo del movimiento vertical de la falla donde se ha producido la ruptura, porque en ese tramo la falla es un desgarramiento horizontal, lateral, por tanto no empuja la masa de agua hacia arriba. Si hubiese sido, por ejemplo, en Puerto Plata, en Río San Juan, en Nagua, en Samaná, ahí sí el mecanismo de la falla es vertical, de rebote, porque hay un frente de subducción. Entonces tú tienes un frente de subducción, hay una placa que está debajo de otra placa, la levanta abruptamente, desplaza la masa de agua y se va a la costa. Y fue lo que pasó en Matanzas el 4 de agosto de 1946. Ahí sí. Entonces, en este caso, este punto focal que está al oeste de Jamaica y al noreste de Honduras, no rompe verticalmente, rompe horizontalmente. Por tanto, periodistas que me consultaron de otros países, periodistas de aquí, bancos que me consultaron en ese momento, ciudadanos, directores de medios, a todos les dije no, por los 4 componentes que tenemos, vemos que nada más se cumplen 2, hay 2 que no se cumplen, por tanto, no es necesario emitir una alerta. No es que no sea preventivo, precautorio, pero uno debe cuidar el tema del desgaste. Si con frecuencia ponemos alertas de tsunami que no se producen, luego la gente se acostumbra y luego un día que tú pones una alerta que sí procede, pueda que la gente no te la importantice como debe ser, se quede tranquilo en el Malecón, en Boca Chica, en Guibia, en Manresa, y venga entonces el impacto. Entonces yo creo que hay que pulir un poquito ese mecanismo, revisar con un equipo técnico, 4, 6, 8, 10 expertos en el tema que analizan la información en los primeros 5, 6 minutos, y ese comité técnico de alto nivel que sabe de sismicidad, que sabe de sismología, que sabe de geología, entonces le dice a las autoridades si procede emitir la alerta. Osiris, brevemente, 30 segundos, como dice Nelson siempre. ¿Cuáles son esos 4 elementos por los que se sabía que con 2 no iba a venir el tsunami? Primero, que la magnitud del terremoto sea superior a 7. Segundo, que el epicentro esté en el mar. Tercero, que el punto focal, el hipocentro, donde rompió la falla, esté a poca profundidad. 8, 10, 12, 14, 15 kilómetros. Ya cuando está 30, 35, 40 kilómetros ya no desplaza. Y tercero, que la falla se mueva verticalmente y no horizontalmente. Esta falla se movió horizontalmente y siempre se mueve horizontalmente en ese tramo porque es una falla de desgarramiento. Es la falla que provocó el terremoto de Haití el 12 de enero del 2010. Se mueve horizontalmente. Pero esa misma falla, cuando se extiende hacia acá, hacia nuestro territorio de la Hispaniola, aquí de la mitad de la Hispaniola hacia Puerto Rico, se mueve verticalmente y ahí sí hay ese riesgo de tsunami. Bien.
Gracias a Osiris de León, que ha estado con nosotros esta mañana. Esta entrevista inextensa, usted puede leerla también en la portada y las páginas interiores del periódico El Caribe y además en cdn.com.do, donde estaremos visualizando todos los aspectos principales de todo lo que ha dicho el ingeniero Osiris de León. Tenemos que ir a una pausa, ya venimos. Bueno, con Donald Trump el tema migratorio ha tomado unas vertientes, unos ribetes, que cada día aparece algo nuevo. Vamos a tener una actualización del tema migratorio luego de que Trump asumiera y para ello Jennifer Meléndez, abogada experta en migración, habla para nosotros. Buen día, Jennifer. Hola, muy buenos días, señor Nelson. Buenos días desde allá en el estudio a todos. Ya un saludo y también a los televidentes. Y sí, la realidad es que desde que Donald Trump llegó a la presidencia, pues todos los días nos toca estar actualizado y leer para saber todo lo que está pasando. Y con eso voy a empezar con el sentimiento que acá tienen la mayoría de las personas. Y realmente sí se respira preocupación, se respira miedo. De por sí las consultas se han duplicado en mi oficina e incluso los mensajes vía WhatsApp porque hay muchas personas que tienen miedo y de directa información les puedo decir que ya tengo clientes que han sido deportados, clientes que le han sido colocados grilletes de localización. Entonces sí es cierto que están siendo ejecutadas las medidas, sí es cierto que se respira estrés con relación a la situación. Tengo personas, incluso colegas, me refiero también que sus clientes han sido deportados. Por ejemplo, cuando tocan una presentación periódica a ICE, han sido detenidos e inmediatamente deportados. Y pasando con todas las órdenes ejecutivas que pues se han emitido, esto ha creado evidentemente también un revuelo en materia pues legal. La realidad es que tenemos varias órdenes ejecutivas y ya hay varias órdenes que han sido demandadas a nivel federal. Vamos a empezar con la orden ejecutiva de la nacionalidad, que elimina la nacionalidad a la persona al nacer en los Estados Unidos. Esta ya fue demandada a finales de enero y ya existe lo que se llama un paro temporal de la aplicación de esta orden ejecutiva. Esta orden de paro fue emitida por un juez federal en el estado de Washington, el cual dijo que esta orden ejecutiva era pues descaradamente inconstitucional. Pero le estoy diciendo que es un paro temporal. Todavía falta que se desarrolle el juicio. Evidentemente, pues los representantes del gobierno alegan incluso que esta demanda carece de jurisdicción. Entonces, todavía están desarrollándose ese litigio. Existen otras demandas también que se han desarrollado por el tema de que hubo una orden ejecutiva también que eliminaba los fondos para los estados santuarios. Estos estados encontramos pues el estado de California, también encontramos a Maryland y se encuentra pues también el estado de Massachusetts. Hay muchos estados, son 22 estados que se unieron en esta demanda e igualmente declaran que esta acción, esta orden ejecutiva es ilegal. La audiencia de este caso está pautada para el 21 de febrero, va a tener una primera audiencia y también pues hay jueces que se han pronunciado con relación a esta orden ejecutiva. Existe otra orden ejecutiva que eliminó el TPS de Venezuela, un TPS que fue otorgado en el año 2023. Para las personas que no saben qué es un TPS, es una especie de protección temporal donde se le había otorgado en dos ocasiones diferentes, en el 2021 y 2023, a los venezolanos, y el del año 2023 ha sido eliminado. Todavía no existe una demanda, pero sí ya existen pues pronunciamientos de que se va a depositar una demanda. Se pronunció incluso una organización defensora de derechos del estado de la Florida, del sur de la Florida, donde yo me encuentro, y acá tengo el nombre pues la organización se llama AMAVETS y básicamente están tratando de unir lo que son diferentes organizaciones para que se unan a esta demanda, que es lo que usualmente sucede. Como por ejemplo yo le estoy contando de las otras órdenes ejecutivas, que hay 22 estados ya que se han unido, es lo que usualmente sucede con estas demandas. Es como para tratar de hacerla lo más común posible, o sea, que la afectación llegue a niveles no solamente de unos pocos individuos, sino de cientos de miles de individuos.
También existe otra orden ejecutiva que esta ya no tiene un aspecto migratorio, pero sí con el tema de lo que es, que muy conectado con el tema de la USAID, que también se cortaron fondos para investigaciones que se estaban realizando dentro de los Estados Unidos, supuestas investigaciones de desarrollo médico y de innovación. Existe otra demanda ejecutiva por este corte de los fondos, y es unos 14 estados que se han unido. Este es el resumen súper rápido, porque la realidad es que sí hay mucho revuelo, sí hay mucho movimiento con relación a la situación de migración. No sé si tienen alguna pregunta o comentario en el estudio para pasar al estudio, y si no, pues recuerden que mis redes sociales son Migración Sin Fronteras 305. No, está claro, solo que se ha revolucionado todo, qué orden ejecutiva, que TPS, que federales para parar las deportaciones, que los fondos a los estados santuarios, son tantas cosas. Tú tienes mucho trabajo, Jennifer, tienes todos estos días. Así es, aquí hay trabajo ahora mismo de eso. Bueno, gracias, Jennifer. Bueno, una orden ejecutiva aquí que se acabó el programa, dicen. Una firma grande de Kelvin. Sí, así. De las grandes. Acabamos, señores. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana será jueves, un nuevo día, y será 13 de febrero. Jueves 13. Víspera. Prepárense para San Valentín. Víspera. Allá.